Bueno, hermanos, vamos a dar comienzo al estudio de hoy, día martes, y continuando con la carta de Judas, vamos a orar primero que nada. Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu grande e infinita misericordia, porque vemos cómo obras en nosotros día a día, de una forma o de otra. Nunca nos deja faltar nada, Señor amado. Tú provees, tú nos ayudas, tú nos alientas a cada instante. Ponemos nuestras vidas delante de tus manos para poder escuchar tu palabra y entenderla correctamente y santamente, Señor. Quita de mí todo entendimiento humano, Padre del cielo, y pon solamente el entendimiento espiritual de tu Santo Espíritu, para que pueda impartir esta palabra de una forma correcta y que para que todo aquel que lo escucha verdaderamente entienda y pueda sacar provecho de ella. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Padre. Amén. Bueno, vamos a leer en Judas y vamos a leer los versículos. Hoy nos toca analizar los versículos 10 al 11, pero vamos a leer como siempre decimos, para agarrar el hilo de lo que venimos hablando, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado a su pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Bien, versículos 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Entonces seguimos con la enseñanza de la carta escrita por Judas a la iglesia, ¿no? Ya sabemos que la intención principal de esta carta es la de advertirnos contra los falsos maestros que entran en las iglesias para que obviamente la intención de Judas es que estemos atentos, ¿no? Que estemos atentos a la enseñanza que traen estos falsos maestros y obviamente no seamos arrastrados con ellos, porque este es el principal objetivo de estos falsos maestros. Por medio de la codicia y por medio de engaños, obviamente arrastran a otros a iglesias aparte, ¿no? Donde ahí les pueden enseñar lo que quieren y abusar de ellos como quieran. El martes pasado Guillermo nos enseñaba a través de los versículos 8 y 9 cómo estos falsos maestros se atreven a proferir palabras de una autoridad que no tienen. Cosas que ni los ángeles, que son superiores a nosotros, dicen fuerza y en poder, ni los ángeles se atreven a hacerse semejante cosa. Este versículo 10 que acabo de leer, lo encontré, no puedo decirles exactamente qué versión es porque está en un comentario bíblico que está traducido del inglés al español, así que calculo que debe ser una traducción del inglés al español, ¿no? Pero el versículo 10 en esta versión dice así: pero estas personas hablan mal de todo lo que no entienden, mientras que se permiten corromperse por el conocimiento que les reportan sus instintos, viviendo a merced de ellos como bestias irracionales. Me llama mucho la atención el principio, ¿no? Pero estas personas hablan mal de todo lo que no entienden. El primer peligro que este pasaje nos advierte es el de hablar de lo que no entendemos precisamente.
Obviamente es bueno querer entender y conocer más de la palabra de Dios. De hecho, es lo que debemos hacer. Debemos buscar ese conocimiento. Pero como siempre recordamos, hay que tener cuidado de dónde sacamos la información, qué libros estamos consultando, qué predicadores estamos escuchando. No es solamente buscar información en internet sobre un tema en específico y creer lo primero que encontramos, ¿no? Tenemos que saber cuál es la fuente, cuál fue el predicador, el pastor, cuál es la iglesia que avala esto, ¿no? La primera reacción que debemos tener cuando nos encontramos con un pasaje difícil, o sea, difícil de entender, es clamar a Dios por sabiduría, ya que el peligro radica en querer interpretar un pasaje de acuerdo a lo que a mí me parece o acorde a mis experiencias personales. Eso es un error peor todavía, es un grave error, porque el mejor intérprete de la palabra de Dios, como ya lo hemos dicho muchas veces, es el mismo Dios. La palabra de Dios es su propio intérprete, no tenemos que darle nosotros la interpretación, sino que tenemos que buscar qué es lo que Dios quiso decir. Si no tenemos la humildad para dejar que Él nos diga qué hacer, inmediatamente le estamos abriendo la puerta a nuestros instintos para que lo hagan. Como no podemos entenderlo por nosotros mismos, como no podemos entenderlo porque no estamos abriendo nuestro entendimiento a qué es lo que Dios nos quiere decir por medio de este pasaje, tal vez difícil de entender por algún motivo, ¿qué es lo primero que se activa? Nuestros instintos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras codicias, todo lo que somos nosotros se activa tratando de entender, de darle algún sentido. Y obviamente es un grave error porque la palabra del Señor dice que nuestro corazón es perverso y engañoso como ninguna otra cosa. He escuchado supuestos filósofos, de hecho la otra vez me pasaron un video que me dejó muy, no sabía si reírme o llorar, la verdad, pero un supuesto filósofo actual, ¿no? Decía que Dios es malo porque en el Pentateuco se permite la esclavitud. Entonces él llegaba a la conclusión, entonces Dios es un esclavista, está a favor de la esclavitud. Yo me agarraba la cabeza, en serio, no sabía si reírme o llorar porque supongo que este personaje desconoce la ley que regía en aquellos lugares, ¿no? Luego al salir de Egipto, la ley más antigua que la ley de Moisés era el Código de Hammurabi, era el único, algo así como semejante a un código internacional, un conjunto de leyes internacionales que algunos las acataban y otros no, ¿no? Pero el Código de Hammurabi, que era la ley que había en ese momento, tenía un trato totalmente cruel contra los esclavos. Los esclavos no eran personas, los esclavos eran un objeto de su dueño. Y Dios, precisamente por medio de la ley de Moisés, pone un poco de orden en ese desastre que era el pensar que los esclavos ni siquiera son seres humanos, son cosas que le pertenecen a su dueño. La palabra de Dios, la ley de Moisés, la ley que Dios le da a Moisés, era lo más humanitario que había en esa época. No había otra ley más humanitaria, más blanda con respecto al trato de los esclavos. Así que obviamente este supuesto filósofo trae todo su pensamiento a cómo es hoy en día, ¿no? Cómo se ve la esclavitud hoy en día. Lo cual también es un error de interpretación porque uno no puede leer un libro histórico y juzgarlo con nuestros pensamientos sociales actuales. Es ridículo. Bueno, este hombre hacía esto, ¿no? Decía que Dios está a favor de la esclavitud por eso, ¿no? Porque en la Biblia Dios puso reglas para los esclavos. Gran tontería. Bien, esto es exactamente lo que hacen los falsos maestros. Tratan de interpretar la Biblia sin tener al Espíritu de Dios en ellos. Por lo tanto, lo reducen todo a lo que le dictan sus instintos carnales, como lo que les decía que hacía este hombre. De acuerdo a lo que él pensaba, a lo que él le parecía, él juzgaba que Dios es malo o es bueno de acuerdo a lo que le parece. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Fíjense, dice, no las puede entender directamente a las cosas espirituales.
Y así es que nacen doctrinas chuecas, como por ejemplo la más conocida salida de la Iglesia Popular de la mayoría de los países de Latinoamérica, la doctrina de que la salvación es por medio de obras, ¿no? Y la otra doctrina que también salió lamentablemente de las iglesias cristianas evangélicas, la doctrina de la prosperidad, ¿no? Un poquito de un poquito de cal y un poquito de arena, ¿no? Han salido falsas enseñanzas de la iglesia católica, pero también de la nuestra han salido cada herejía terrible, ¿no? Y estas dos son las más grandes que conocemos, la salvación por obras, que viene de la iglesia católica, y la doctrina de la prosperidad, que esa salió de nuestro ranchito, ¿no? Y estas son las principales destructoras. Y esto lo vamos a ver a continuación. Seguimos en Judas, el versículo 11. Fíjense lo que dice. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? ¿A qué se refiere Judas cuando dice esto? Siempre que pensamos en Caín, seguramente si yo les digo, perdón, si yo les digo que piensen qué fue lo que hizo Caín, lo más probable es que todos me respondan, mató a su hermano Abel, ¿no? No solo que fueron los primeros dos hermanos que existieron, sino que encima cometieron el primer homicidio que existió. Y encima uno contra el otro. Es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero esta situación que vivieron fue solo la consecuencia de una condición preexistente en el corazón de Caín. Recordemos que su primer error no fue matar a Abel, su primer error fue querer acercarse a Dios con una ofrenda de cosas materiales que Dios no le había pedido. Ese fue su primer error. ¿Cuál es el error de Caín? Querer acercarse a Dios por medio de obras, por medio de méritos propios, ofreciendo algo que a Dios no le agrada. ¿No? Y encima se enoja porque Dios rechaza esa ofrenda. Así que ahí ya estábamos viendo que el corazón de Caín venía mal de antemano. No es que le agarró un ataque de esquizofrenia y mató a su hermano porque sí. No, no, su corazón venía mal y después de eso Dios le advierte. Y si anduvieras haciendo las cosas bien, no andaría tu semblante caído, no andarías triste. No dejes que la tentación haga nido en vos porque te va a terminar destruyendo. Dios se lo advierte claramente, está en el Génesis eso. Palabras más, palabras menos, yo lo estoy recordando al tuntún, ¿no? No lo estoy leyendo de la Biblia. Pero Dios le dice, Dios le advierte, si dejas que el pecado cale dentro tuyo, te va a terminar corrompiendo. Obviamente Caín no tuvo la humildad, ¿no? Lejos de tener la humildad de pedir perdón y aprender de su error, Caín, que terminó haciendo, se enojó contra aquel que sí había hecho las cosas como agradan a Dios, su hermano Abel. Lejos de tener humildad y decir, es verdad, perdón Dios por presentarte esta ofrenda, sé que no te agrada, lo hice con una intención muy humana. No. ¿Qué hizo? Se enoja contra el único que había hecho las cosas bien, porque ni siquiera hizo nada contra él, Abel, simplemente hizo las cosas bien. Como dice el mismo Jesucristo, que él nos advierte que el que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. Y Abel estaba haciendo simplemente las cosas bien, nada más. Presentó su ofrenda, a Dios le agradó y ya está. Eso fue todo. Esta actitud la vemos hasta el día de hoy, ¿no? Y es el inicio de la caída de muchos supuestos cristianos. Cometen un pecado por ignorar la palabra de Dios, porque Caín y Abel sabían bien cuál era la forma de presentar esa ofrenda delante de Dios, solamente que Abel la hizo bien y Caín hizo lo que le pareció. Ellos ya tenían, en Abel vemos que ellos ya sabían, de alguna forma Dios ya les había dicho cuál era la ofrenda, cuál era el sacrificio que él aceptaba. Y Caín hizo lo que quería. Comete el error porque ignora la palabra de Dios. Tienen que pagar las consecuencias por haber cometido ese error y encima se levantan contra los hermanos o líderes que buscaron hacerle entender que se estaba equivocando. Se terminó rebelando contra su hermano y obviamente después contra Dios. Esto comienza, este tipo de personas que hacen esto, comienzan a caminar por el camino de Caín. Comienzan una caída libre
hasta lo más profundo y cada día esa caída se acelera, porque cuando vas en caída, mientras más tiempo pasa, más te aceleras y va cayendo más y más. ¿Y por qué van cayendo en una caída libre tan veloz? Porque la única forma es agarrarte de la palabra de Dios. La única forma de salvarte de esa caída es sujetarte con fuerza de la palabra de Dios. Y como lamentablemente muchos están en esa soberbia de no querer agarrarse a la palabra de Dios, la caída obviamente cada vez es más rápida, más profunda. Comienzan a caminar el camino de Caín. Comenzamos a caminar el camino de Caín cuando queremos agradar a Dios por nuestros propios méritos y no por lo que Dios quiere que hagamos. Sigamos, versículo 11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Qué curioso, ¿no? Todos los que no se quieren sujetar a la palabra de Dios, de una u otra forma, terminan buscando lucrar con ella. De una u otra forma siempre vemos que estos predicadores terminan buscando, algunos de una forma, otros de una forma más evidente, otros no tanto, otros simplemente se nombran pastores y empiezan a vivir de la ofrenda y el diezmo sin medida, lo cual es un mandamiento de Dios de que los miembros sustentemos al pastor, pero sabemos que hay abusos, lamentablemente en muchas iglesias hay abusos. Entonces, de una u otra forma, en mayor o menor medida, como no se quieren sujetar a la palabra de Dios, terminan cayendo en esto, ¿no? En el error de Balaam. ¿Quién fue Balaam? En el caso de Balaam es tremendo porque representa perfectamente a estos falsos maestros, ya que por dinero terminan maldiciendo o haciendo caer en pecado a otros, o sea, haciendo caer en maldición a otros. Esto es lo que hacía Balaam, quería maldecir al pueblo de Israel por dinero y Dios no se lo permitió. Es más, me animo a decir que los falsos maestros de ahora son peores que Balaam, porque al menos él obedeció a Dios en no maldecir a Israel, aunque después los hizo caer en pecado por medio de las mujeres de otra nación, ¿no? Pero al menos tenía un mínimo de temor de Dios y no se animó a maldecirlos. Pero los de hoy, al igual que los del tiempo de Judas, como vemos que dice Judas, no tienen temor de hablar de cosas espirituales que no entienden, no tienen temor de rebelarse contra autoridades superiores a ellos mismos. No tienen temor de maldecir a los que denuncian sus enseñanzas, porque yo he visto como las cosas que dicen. Hay uno que no voy a decir quién es, ¿no? Pero hay un predicador muy famoso al que empezaron a decirle, che, lo que estás diciendo, lo que estás predicando no está bien. Y empezó a decir, yo maldigo a todo aquel que se levante contra este ministerio. No lo voy a nombrar porque no vale la pena. Pero esas son las palabras que usó este predicador tan famoso, ¿no? Yo maldigo a todo el que se levante contra este ministerio. Es exactamente lo que hizo Balaam, maldecir por dinero. Obviamente al hacer esto, terminan cayendo en el peor de los pecados, en el pecado que Jesús mismo dice que es imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que en resumidas palabras es hablar o levantarse en contra de la palabra de Dios. Porque ¿quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, al rebelarte contra la palabra de Dios, al conocer la palabra y rebelarte contra ella, tristemente, estás cayendo en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Estás hablando mal del Espíritu Santo. Estás diciendo que lo que Él dice en su palabra es mentira. Estás atacando al Espíritu de Dios cuando uno no quiere sujetarse a la palabra de Dios. Y continuamos el versículo 11, dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ay de ellos, dice, este ay, ¿no? Obviamente es una expresión de lamento, de dolor. Este ay es el lamento directamente opuesto al bienaventurados que dice Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? En Mateo. Este ay es exactamente lo opuesto. Así como Jesús dice, bienaventurados los que, dicen algo, acá dice, ay de estos. Es lo opuesto, bienaventurados significa dichosos, porque estos van a ir al reino de los cielos. Pero de estos dice, ay de estos, porque perecieron en la contradicción de Coré.
Jesús dice, bienaventurados los que lloran. Y acá se podría decir, pero hay de los que causan esas lágrimas y dolor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pero hay de los injustos, de los que están causando toda esta situación a nivel mundial, a nivel de negocios cerrados, de destrucción, de destrucción de los comercios, de la familia, de destrucción moral. Bienaventurados todos los que tenemos hambre y sed de justicia, somos dichosos porque estamos clamando por justicia, estamos sufriendo por esto. Dice Jesús, somos dichosos si estamos sufriendo por esto. Pero hay de aquellos injustos que están causando esto. Bienaventurados los mansos, pero hay de aquellos que se abusan de la mansedumbre, de aquellos que se abusan de que saben de que un hermano en Cristo no va a responder mal, no va a reaccionar mal contra ellos y se abusan y lo oprimen y siguen y siguen y siguen en el camino de Caín, siguiendo por el error de Balaam y terminando cayendo en la perdición, en la contradicción de Coré. Aquí vemos que Judá, fíjense la frase que usa, ya directamente a este tipo de personas ya las ve condenadas. Dice, dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Y perecieron. Fíjense que él está hablando de gente que estaba predicando mentiras de la palabra de Dios, que en ese momento la estaban predicando, y sin embargo él los ve perdidos. Y perecieron en la contradicción de Coré. Siempre digo, no subestimemos ni dejemos de lado una pequeña palabra de la Escritura porque está inspirada por Dios por algo. Y por algo lo expresa de esta forma. Perecieron en la contradicción de Coré. Coré se levantó contra Moisés, quien era la autoridad puesta por Dios, y quiso tomar su lugar. Primero empiezan queriendo acercarse a Dios de la forma incorrecta, luego quieren lucrar con la palabra de Dios y terminan por querer sacar de su lugar a aquellos a quienes Dios puso para tomar ellos su lugar, el lugar de pastor, el lugar de apóstol, profeta y todo eso que se autonombran, cuando es imposible que sean apóstoles y profetas en este tiempo, pero bueno, ellos dicen que sí. Fíjense, ¿a quién le están tratando de sacar el lugar? A los apóstoles de Jesús, a los profetas de la palabra de Dios, porque ¿a quién le van a sacar hoy en día ese lugar? Están tratando de tomar, al decir que tienen nuevas revelaciones de parte de Dios, le están sacando el lugar al mismísimo Espíritu Santo. Dígame si eso no es blasfemia contra el Espíritu Santo. Hermanos, mucho ojo cuando alguien empieza a llenarnos la cabeza en contra de nuestro pastor. Porque el pastor es humano y se puede equivocar. Y si alguien quiere corregirlo, debe hacerlo en persona y en privado con el pastor. Como hace el pastor con nosotros cuando necesita corregirnos en algo. Nos llama en privado y nos dice lo que nos tiene que decir. Pero si en vez de ir con él, alguien viene a nosotros, es porque algo se trae. Alguna división está tratando de lograr para arrastrar consigo a los que pueda. Y por si no lo leyeron, el destino de Coré y todos los que le siguieron no fue nada agradable. Dice la palabra de Dios que se abrió la tierra y descendieron vivos al infierno. Descendieron vivos al infierno por querer tomar el lugar que Dios le había dado a Moisés. Lo querían tomar por la fuerza. Es que cuando alguien llega a este punto, ya no hay vuelta atrás. Ya llegaron al punto sin retorno. Cuando conocimos la palabra de Dios, cuando conociendo la palabra de Dios, uno se vuelve en contra de ellas, se está haciendo enemigo de la palabra de Dios. Por lo tanto, se está haciendo un enemigo directo de Cristo. Porque Jesucristo es la palabra. Él es la verdad. Juan 1.1 dice, en el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra verbo significa palabra, palabra viva, palabra activa. Ese verbo es Jesucristo. Jesucristo es la palabra viva de Dios. Por eso si se quema una Biblia no pasa nada porque es solamente un libro de hojas,
Pero lo que está escrito adentro, si se borra de nuestro corazón, estamos rechazando al Señor. Estamos rechazando a Jesús cuando no aceptamos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén a la palabra y que siempre tengamos la humildad para recibir la oportuna reprensión de Dios, ¿no? Que siempre nuestro corazón esté atento a todo error que podamos cometer, porque somos humanos, podemos cometer errores, nuestro pastor puede cometer errores, pero hay formas de decirlo, hay forma de hacérselo saber, hay forma de hacérselo saber a un hermano que está en un error. Mucho ojo tengamos con aquellos que llevan y traen mensajes, que hablan. Ya van 2 veces que el pastor ha tenido que dar la enseñanza sobre la murmuración. No es porque tratando de demonizar el chismerío, es por nuestro propio bien, ¿sí? Es por nuestro propio bien, porque así se empieza en el camino de Caín. Luego vamos a continuar en el error de Balaam y terminar en la perdición de Coré. Que no sea así en nuestras vidas. Tengamos la humildad siempre de recibir la palabra de Dios, por más que no nos guste lo que nos tenga que decir. Pero más vale que nos duela, más vale que nos duela ahora y el Señor pueda corregir y esté tiempo de corregirnos, a que lleguemos a un punto que tengamos la conciencia cauterizada de tal forma que ya ni siquiera nos duela cuando nos dicen que estamos en pecado. Dios nos libre de semejante cosa. El Señor les bendiga muchísimo.